un momento que cambió el curso de la historia. Hoy nos adentramos en la caída de Constantinopla en 1453. Imaginen la joya del Imperio Bizantino, una ciudad con 1000 años de historia enfrentando su hora final. No fue solo una ciudad cambiando de manos, fue el colapso del mundo, el fin del Imperio Romano de Oriente, el ocaso del mundo romano como se conocía. Y para guiarnos en este viaje al pasado tenemos un artículo de Wikipedia en español sobre la caída de Constantinopla. Perfecto para nuestra inmersión profunda. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre la situación dentro de Constantinopla durante el asedio? Estaban listos para la furia de los otomanos. Imagínate una ciudad debilitada con pocos recursos y una población de apenas 50.000 almas enfrentándose a un coloso. El ejército otomano liderado por Mehmed Seguena con 80.000 soldados, una diferencia enorme. 50.000 contra 80.000. ¡Qué barbaridad! Una lucha de David contra Goliat. Pero no tenían Constantinopla esas famosas murallas, las murallas teodosianas, ¿no? Siempre las he imaginado como una defensa impenetrable. Cierto, las murallas teodosianas eran una maravilla de la ingeniería, imponentes diseñadas para resistir cualquier asedio, pero incluso las estructuras más fuertes tienen sus límites. ¿Te refieres a la pólvora? He leído que los otomanos tenían un arma secreta que cambió las reglas del juego. Exactamente. La pólvora, una fuerza imparable que estaba redefiniendo la guerra. Y su máxima expresión fue la bombarda, un cañón enorme de 9 metros de longitud arrastrado por cientos de bueyes, capaz de lanzar proyectiles de 500 kilos a más de 1,5 kilómetros de distancia. Eso es como un coche pequeño volando por los aires. No me extraña que las murallas, por muy fuertes que fueran, no pudieran resistir ese poder destructivo. Piénsalo. Eres un defensor arriba de las murallas, has visto ejércitos ir y venir, y de repente aparece este monstruo tecnológico capaz de pulverizar piedra y acero. El mundo estaba cambiando, y las viejas defensas ya no servían. Debió ser aterrador. Ante esta amenaza, ¿qué opciones tenían los bizantinos? ¿Se resignaron a su destino o buscaron ayuda? Desesperados buscaron ayuda en Occidente. Imagina la tensión. Constantinopla, bastión del cristianismo oriental, forjando una alianza temporal con la Iglesia Católica a pesar de siglos de diferencias. Una alianza por pura necesidad, supongo. Pero incluso con esa ayuda pudieron frenar a los otomanos. Hubo algún momento de esperanza durante el asedio. Hubo momentos de resistencia que encendieron la esperanza de los defensores. Usaron el fuego griego, una sustancia incendiaria secreta que causaba terror en sus enemigos para repeler a la flota otomana. Una victoria que les dio un respiro. Qué interesante. Entonces no fue una derrota total desde el principio. ¿Quiénes fueron las figuras clave en esta lucha por Constantinopla? Por un lado tenemos al emperador Constantino Diesondo, un líder que enfrentó una situación imposible con coraje. A su lado Giovanni Giustiniani Longo, un comandante genovés que dirigió la defensa con gran habilidad. Y por supuesto no podemos olvidar al líder del asedio, Mehmed II, el sultán otomano. ¿Qué tipo de estratega era? Mehmed II era un joven ambicioso y astuto decidido a conquistar Constantinopla, cueste lo que cueste. Y demostró su genio militar burlando la cadena que bloqueaba el Cuerno de Oro, construyendo un camino para transportar sus barcos por tierra. Un camino por tierra para barcos. Suena algo imposible. Usaron troncos engrasados para crear una especie de vía y arrastraron sus barcos rodeando la cadena y tomando por sorpresa a los bizantinos. Una maniobra que desequilibró la defensa. Debió ser un golpe moral terrible para los defensores. ¿Cómo era la atmósfera dentro de Ciudad con el asedio cada vez más intenso? La sombra de la derrota se cernía sobre Constantinopla. Un eclipse lunar oscureció la ciudad alimentando el miedo, y durante una procesión, el icono de la Virgen María protectora de la ciudad se cayó al suelo. Presagios que debieran asustar a la gente. Con la moral por los suelos y el enemigo a las puertas, ¿qué opciones le quedaban a Constantino Diod? Mehmed II, viendo la debilidad de la ciudad, ofreció un ultimátum: rendirse y salvar sus vidas o enfrentar la furia de su ejército. Una decisión imposible para el emperador. ¿Y cuál fue su respuesta? A pesar de tener las arcas vacías y saber que las posibilidades de victoria eran pocas, Constantino Seleucto se negó a entregar su ciudad. Un acto de valentía, pero que selló el destino de Constantinopla. Qué final tan trágico. Una ciudad milenaria sería superada en número y tecnología con su líder negándose a rendirse. La escena estaba lista para el acto final, una batalla que decidiría el destino de un imperio. El 29 de mayo de 1453, antes del amanecer, Constantinopla se despertó con el ruido de los cañones otomanos. Mehmed II había dado la orden: el ataque final. Imagino el terror de los habitantes, sabiendo que era su última defensa y que la estaban atacando sin piedad. ¿Dónde se centró la furia del ejército otomano? El Valle del Lico, un punto débil en las murallas, se convirtió en el escenario principal. Oleadas de mercenarios, la vanguardia del ejército otomano, se lanzaron contra los bizantinos. Hombres desesperados, luchando por sus vidas. ¿Cómo se comparaba la ferocidad de los atacantes con la resistencia de los defensores? A pesar de estar exhaustos y en inferioridad numérica, los bizantinos lucharon con valentía.
Giovanni Giustiniani, el comandante genovés, lideró la defensa y logró contener la primera oleada durante 2 horas. 2 horas de lucha continua. Debió ser un infierno. Imagínate el caos. El ruido de los cañones, los gritos de los soldados, el choque de espadas, las armaduras. La muralla debilitada por los bombardeos se convirtió en un campo de batalla sangriento. En medio de ese caos, ¿dónde estaba el emperador Constantino Teyumbo? ¿Se escondió en un lugar seguro o luchó con sus hombres? Constantino Teyumbo, lejos de esconderse, estaba en el corazón de la batalla luchando con sus hombres. Un líder que no abandonó a su pueblo. Un acto de valentía admirable, pero también muy arriesgado. No temía por su vida. Su deber era defender Constantinopla hasta el final, y así lo hizo. Su presencia inspiraba a sus soldados, pero la situación era cada vez más desesperada. ¿Qué fue lo que cambió la batalla? ¿Hubo algún evento que hiciera que los otomanos ganaran? La llegada del ejército regular otomano, 80.000 soldados frescos y con ganas de victoria, fue un golpe terrible para los defensores. La presión sobre las murallas aumentó y la resistencia bizantina empezó a fallar. La fuerza del ejército otomano era enorme. Hubo algún momento en que la defensa de Constantinopla pareciera que iba a caer. Sí, hubo un momento crítico que marcó el destino de la ciudad. En medio de la batalla, Giovanni Giustiniani, el líder de la defensa, fue herido de gravedad. Una pérdida terrible para los bizantinos. Perder a su comandante en ese momento debió ser devastador. Exacto. Herido y débil, Giustiniani tuvo que retirarse de la batalla. Su ausencia desmoralizó a los defensores que ya estaban cansados y desesperados. ¿Y cómo reaccionaron los mercenarios genoveses que luchaban con Giustiniani? ¿Se quedaron o la retirada de su líder los desmoralizó? La retirada de Giustiniani causó un caos entre los genoveses. Al ver a su líder herido, abandonaron sus puestos y huyeron dejando un hueco enorme en la defensa. Traición. Me imagino la rabia de los bizantinos abandonados por sus aliados. Con la defensa destruida y el enemigo entrando en la ciudad, Constantino Silioto supo que todo estaba perdido. Desapareció en el tumulto, su destino final es un misterio. ¿Qué teorías hay sobre el destino del último emperador bizantino? Algunos creen que murió luchando como un soldado más sin abandonar su ciudad. Otros que su cuerpo nunca se encontró perdido entre las ruinas de Constantinopla. Un final trágico para un emperador que luchó con valentía. ¿Cómo fue la entrada de Memes Ayudar a la ciudad? ¿Venganza o clemencia? Al atardecer del 29 de mayo de 1453, Memes Sesiuto el Conquistador entró triunfante en Constantinopla. Un nuevo imperio nacía de las cenizas del mundo bizantino. La ciudad saqueada e incendiada era un reflejo del horror de la batalla. Una victoria amarga para los otomanos sobre las ruinas de una ciudad milenaria. ¿Cómo reaccionó el mundo ante la caída de Constantinopla? La noticia se extendió rápidamente causando conmoción en Europa. La caída de Constantinopla, bastión del cristianismo oriental, fue como un cataclismo al final de una era. El mundo cambiaba y las viejas certezas desaparecían. ¿Qué consecuencias a largo plazo tuvo la caída de Constantinopla? ¿Cómo afectó al comercio, a la cultura y la geopolítica? Las consecuencias fueron enormes. El comercio entre Oriente y Occidente se interrumpió y las potencias europeas tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas, impulsando la era de los descubrimientos. Increíble. La caída de una ciudad llevó a la exploración de nuevos mundos. Un giro del destino que nadie esperaba. Y no solo eso, la pólvora, el arma que ayudó a derribar las murallas de Constantinopla, se convirtió en el arma más importante, cambiando para siempre las guerras. La caída de Constantinopla, una tragedia que marcó un antes y un después en la historia. Pero es solo una historia de destrucción y derrota. ¿O hay algo más que aprender? En la próxima parte exploraremos las consecuencias a largo plazo de la caída de Constantinopla, su legado cultural histórico y las lecciones que podemos aprender. No se lo pierdan. La caída de Constantinopla, una tragedia que marcó el fin de un imperio y el comienzo de una nueva era. Pero más allá de la destrucción, ¿qué legado queda de esta ciudad? Constantinopla no era solo una fortaleza, era un centro cultural, una mezcla de conocimientos, arte y religión. Su pérdida fue terrible para el mundo cristiano. Hablando de símbolos, la iglesia de Santa Sofía, ¿verdad? Era como corazón de Constantinopla y luego la convirtieron en mezquita. Esa imagen me impacta mucho, representa un cambio cultural muy grande. Totalmente. La transformación de Santa Sofía simboliza el cambio de poder de un mundo a otro, pero la caída de Constantinopla también causó que muchos intelectuales bizantinos huyeran a Occidente. Esos eruditos que huían llevarían con ellos el conocimiento que ayudó a que empezara el Renacimiento en Europa. Es una conexión muy curiosa. Imagínate esos estudiosos llegando a Italia con manuscritos, antiguos textos de filosofía griega, conocimientos de matemáticas y astronomía. La caída de Constantinopla fue algo horrible, pero también fue como una chispa que encendió el Renacimiento. Es increíble cómo algo tan terrible puede tener consecuencias tan inesperadas. Pero también dijiste que la caída de Constantinopla afectó al comercio, ¿no? Claro, el control otomano del Mediterráneo oriental obligó a las potencias europeas a buscar nuevas rutas comerciales.
La búsqueda de especias y nuevas conexiones con Oriente impulsó la exploración y al final el descubrimiento de América. Es asombroso. La caída de Constantinopla, a pesar de la tragedia, abrió las puertas a un nuevo mundo. La historia es una red compleja de causas y consecuencias. La caída de Constantinopla nos recuerda que incluso los eventos más oscuros pueden cambiar el mundo. Es una lección fundamental. Constantinopla, una ciudad que parecía eterna, se rindió al cambio. ¿Qué podemos aprender de esto? La caída de Constantinopla nos recuerda que ningún imperio, por muy poderoso que sea, es invencible. El cambio es constante y la adaptación es clave para sobrevivir. Una lección muy importante en nuestro mundo actual, donde todo cambia tan rápido. Nos hace pensar en nuestras propias murallas, las cosas que creemos que nunca avanzarán. ¿Qué tecnologías podrían cambiar nuestro futuro? ¿Estaremos listos para adaptarnos a la Preguntas que nos dejan pensando. La caída de Constantinopla, una historia de tragedia, resistencia y transformación. Una historia que nos recuerda que el pasado no es solo un recuerdo, sino también una fuente de aprendizaje para el presente y el futuro. Y con esa reflexión, amigos, terminamos nuestra inmersión en la caída de Constantinopla. Una historia que nos ha llevado a través del tiempo explorando no solo lo que pasó, sino también sus causas y sus consecuencias. Esperamos que les haya gustado tanto